Tomen su lugar, hermanos. Vamos a permitir que los niños salgan reverentemente y en orden del santuario para que vayan a su clase infantil, despacito, sin correr. Están en el templo, y que Dios los bendiga y que aprovechen muchísimo la clase que en esta tarde verán. Vamos a hacer una oración, hermanos, pero primero vamos a leer la Biblia y después en la oración incluiremos una petición especial. Busquen por favor en el Evangelio según Juan, Evangelio según Juan capítulo 21. Y vamos a leer a partir de los versículos 18 al 25. Juan 21, 18 al 25, que dicen de la siguiente manera, lo leeré en voz alta, dice la palabra de Dios así. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Miren, hermanos, voy a leer desde el versículo 15, es que yo aquí cometí un pequeño error, pero voy a leer a partir del versículo 15, por favor. Déjenme leer desde arriba, disculpen. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, si escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a hacer una oración, y en esta oración vamos a pedir por una persona que se llama Andrés Guzmán, quien está grave de salud y necesitará un tratamiento especial. Vamos a hacer esta oración. Padre bendito, te damos las gracias por tu palabra que acabamos de leer. Suplicamos, Señor, hables a nuestros corazones a través de ella, la bendiga, Señor, y permitas que haga aquello para lo cual tú siempre la envías. Queremos también, Señor, implorar e interceder por la vida de Andrés Guzmán. Tú conoces a esta persona y sabes el estado de salud que él guarda y la gravedad que también su cuerpo entraña. Queremos suplicarte para que tú permitas que el tratamiento que se ha de aplicar en su cuerpo sea recibido por su cuerpo de una manera favorable, que tú prepares su organismo y trabajes en él para que los médicos y la medicina que se le ha de administrar sean bendecidas por ti. Te lo suplicamos, Señor, de todo corazón.
rogándotelo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, disculpen por el lapsus, fue una distracción por algunas otras cosas que traigo en la cabeza, unas preocupaciones. Pero bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor en un sermón que hemos titulado Una entera consagración. Si ustedes vieron el tablero, el culto de esta tarde, el énfasis es la consagración. Ahora, ¿qué es la consagración? Esa sería la primera cuestión que había que aclarar, porque casi todos tenemos la idea, pero ¿qué es la consagración? Bueno, consagración es el acto por el que una persona u objeto son separadas y destinados para el servicio y el culto del Señor. Eso sería la definición de consagración. Y tenemos, por ejemplo, el caso de la consagración de un perfume. Escuche lo que le voy a leer. Dice la palabra de Dios así, de la siguiente manera, y estoy buscando el pasaje, permítame tantito, aquí lo tengo ya. Fíjese: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Tenemos también la consagración de un niño. Mire lo que dice una porción de la Escritura, y escuche bien. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Tenemos otro caso como ejemplo, y este es la consagración de un tiempo especial. Escuche: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, se puede consagrar un lugar como este templo. Se puede consagrar una ofrenda especial, como lo hizo aquella viuda pobre que echó 2 moneditas. Se puede también consagrar un tiempo para el servicio, como lo acabamos de ver con Bernabé y Saulo. Un instrumento musical, como son este órgano y este piano, y como es nuestra garganta, que es el instrumento natural musicalmente hablando que Dios nos ha dado a todos. Y así, etcétera, etcétera. Ahora, después de todo cuanto el Señor Jesucristo realizó para darnos la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, así como la seguridad de la vida eterna, nosotros debemos corresponderle mediante la entera consagración de nuestra vida. ¿De qué manera? ¿De qué manera es la pregunta? ¿Cómo puedo consagrar mi vida al Señor? Bueno, el pasaje que hemos leído presenta 4 aspectos básicos para consagrar la vida al Señor. En primer lugar, hablaremos de una entera consagración al amor autosacrificial. El amor autosacrificial. Y diré 3 cosas. Este amor autosacrificial es para amar a Cristo más que a otros
más que otros y que a otros. Vea lo que dice el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Qué interesante pregunta. Vean la pregunta de Jesús: ¿me amas más que estos? Y la palabra estos no solamente se refiere a los otros discípulos. Por increíble que parezca, se refería también a los peces. Usted se podrá reír, pero no. Esos peces que estaban allí, que eran 153 en número, representaban una gran ganancia económica. Y Pedro había vuelto a la pesca. Y en un momento dado pescaron, después de no haber pescado nada, 153 peces. Aquello era mucho dinero. Entonces aquello también representaba algo. Estos peces representan un dinero. ¿Me amas más que estos? Y también más que estos, los discípulos. ¿Sí? Por eso estamos diciendo que el amor autosacrificial es para amar a Cristo más que otros y que a otros. Eso es muy importante. ¿Cuánto ama usted a Cristo? Hay gente que lo ama a su modo, pero eso no cuenta. Delante de Dios le contará a él creyendo, autoengañándose. El Señor Jesús dice bien en su palabra que el que ama padre, madre o hijo o hija, hermano, tío o tía, más que él, no es digno de él. Y si incluimos allí otras cosas que podríamos amar más que a Cristo, como es un deporte, un trabajo, un hobby, qué sé yo, más que a Cristo, no somos dignos de él. Por esta razón, el amor autosacrificial es para amar a Cristo más que otros y más que a otros. Y no es que estemos jugando competencias de quién ama más a Cristo, pero es una competencia consigo mismo, para amar a Cristo cada vez más, y más que a todo lo que hay en este mundo. Finalmente, todo lo que hay en este mundo es gracias a la vida que tengo y que Dios me ha dado. Gracias a la familia que tengo y que Dios me ha dado. Gracias al trabajo que tengo que Dios me ha dado. Y gracias a, dígame lo que sea, Dios se lo ha dado. Aunque usted muchas veces no lo quiera creer. Porque hay gente que dice, no, esto a mí Dios no me dio nada, yo me lo gané. Pues sí, aparentemente. Si Dios le da la vida y le da la salud y las fuerzas y la oportunidad, pues sí, pero si Dios no le da nada de eso, no tendría nada. No tendría nada. Por esta razón es importante entender ese amor autosacrificial, para amar a Cristo más que otros y que a otros. Pero también es para amar a Cristo más que a sí mismo. Vean lo que dice el versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero fíjese cómo ya no le preguntó más que estos, ya le preguntó directo: ¿me amas? Y dice Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Qué interesante que después de cada respuesta de Pedro, el Señor le daba una responsabilidad. Pero lo importante era lo que el Señor le estaba cuestionando. No solo que lo amara más que otros y que a otros, sino más que a sí mismo. Y aquí es donde cuesta. Porque no estamos acostumbrados a amar a nadie más que a nosotros mismos. En teoría se supone que el marido ama a su mujer como a sí mismo, y la mujer también ama al marido como a sí mismo. Se supone que así debe de ser. Pero cuando yo veo tantos divorcios y tantos pleitos y tantos problemas, yo dudo mucho que esa promesa que se hizo a la hora de casarse sea una verdad. Es más, nomás un mero trámite con el que llenan diciendo que sí, pues para que el juez los case. Pero es interesante que casi nadie ama a alguien como a sí mismo, porque somos muy egoístas, nos queremos más que a nadie. Nos queremos más que a nadie. Pero es ahí donde el Señor va llegando al fondo del problema.
ese amor ególatra que sentimos por nosotros, donde nos consentimos o nos damos gusto de todo lo que queremos porque sentimos que nos lo merecemos. Y no hay nada de malo en que tratemos de darnos algunos lujos o gustos o suplamos nuestras necesidades, ¿no? Eso es normal. Pero el Señor llega a un asunto muy profundo con Pedro. Pedro se había comprometido con Cristo y le había dicho que si fuera necesario iba a ir a morir con él a la cruz. Pero luego lo negó 3 veces y huyó cobardemente a encerrarse en un aposento alto a piedra y lodo. Y Cristo quiere que nuestro amor sea autosacrificial, que así como Él se sacrificó por nosotros, nosotros estemos dispuestos a hacer lo mismo por Él. No quisiera que tengamos que hacerlo, pero sí que estemos dispuestos. Ahora que el Señor nos pone en la situación de hacerlo, bueno, nos dará la capacidad, la fortaleza y la convicción de hacerlo. Porque tenemos el caso de Esteban, el primer mártir, cómo mostró ese amor autosacrificial en el que estuvo dispuesto a morir por Cristo. ¿Y usted estaría dispuesto a morir por Él, por el Señor? ¿Estaría de veras dispuesto? Ahorita quizás todos digamos, sí, amén, porque no estamos corriendo ningún peligro. Pero si en este momento entraran algunos tipos con pistolas, con metralletas y dijeran, o niegan su fe o aquí se mueren, ¿cuántos sostendríamos nuestro amor por Cristo? Dispuestos a entregar nuestra vida por Él. ¿Cuántos? No lo sé. Pero quiera Dios que de veras todos. Porque el Señor nos pone a veces a prueba. Y a Pedro le dijo, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Se lo advirtió y aún así aquel hombre habló de más. Por esto es importante que este amor autosacrificial por Cristo sea un amor que nos lleve a amarlo más que otros y que a otros y más que a sí mismo, pero también como Él nos lo demostró. Vea lo que dice el versículo 17, que vamos a leer. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La tercera vez, qué coincidencia, ¿verdad? La primera vez, bueno, la segunda vez ya empieza a preocupar, pero la tercera vez Pedro entiende claramente que así como él lo negó 3 veces, Cristo le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Estás seguro que me amas, Pedro? Lo interesante del juego de palabras de esta porción es que a nosotros en la traducción siempre se nos dice, me amas, me amas. Pero si tuviéramos que decir la traducción correcta, cuando el Señor Jesucristo le pregunta las 2 primeras veces, Jesús sí pregunta, ¿me amas? Pedro responde, te quiero, las 2 primeras veces. Y entonces la tercera vez Cristo le pregunta, entonces, ¿me quieres? ¿Solamente me quieres? Y Pedro dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. No le dice te amo. En el original griego la raíz es esa. Qué interesante. No estamos dispuestos a amar a Cristo, no estamos dispuestos a amar a Cristo como Él nos lo amó, como Él nos amó. Por eso estamos hablando de un amor autosacrificial. Vamos a ver qué dice Mateo 16, por favor. Mateo 16. Vea a qué nos estamos refiriendo cuando yo estoy hablando de esto. Mateo 16, 24 y 25 dicen así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? ¿Qué le parece? Palabras muy interesantes de Cristo. Si alguno quiere de veras seguir a Cristo,
debe tener ese amor autosacrificial como el que tuvo Cristo por nosotros. De otra manera no será posible seguir a Cristo. Lo podrá seguir por un tiempo como lo hizo Judas. Lo podrá seguir como algún tiempo lo hicieron muchos discípulos que luego volvieron atrás y lo dejaron. Pero para seguir a Cristo hasta el final, como Él dice, ser fiel hasta la muerte, hay que tener un amor autosacrificial. Estar dispuesto a que sea Cristo nuestro primer amor y que todo gire alrededor de Él. Esto a muchos les parece ilógico, pero es lo que la Biblia manda. Y así es como debe de ser, hermanos. Porque a Él nos debemos, por Él existimos. Volvamos ahí a Juan 21 para ver en segundo lugar, hablaremos de una entera consagración a la fidelidad hasta el fin. La fidelidad hasta el final. Y cuando hablamos de fidelidad, pues entendemos a qué se refiere, ¿verdad? La fidelidad habla de un compromiso, ¿verdad? Entre dos personas que se aman, normalmente es entre marido y mujer, y se prometen fidelidad. O sea, tú serás la única mujer en mi vida, y para la mujer tú serás el único hombre en la mía, ¿verdad? Eso es fidelidad. Pero cuando estamos hablando de una fidelidad a Cristo, debe ser también una fidelidad hasta el final. Ahora, tres cosas hablando de esta fidelidad. La fidelidad al Señor, a pesar de nuestros intereses personales. Vean lo que dice el versículo 18 en su primera parte. Allí, Juan 21, 18. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Qué interesante. Cuando eras más joven, te ceñías. Aquí Cristo está hablando de esos intereses personales cuando desde la juventud nosotros hacemos lo que queremos. Llega un tiempo en que el muchachito crece, se hace adolescente, se hace un joven y al rato ya ni papá ni mamá le pueden poner rienda a ese muchacho. Porque ya hacen lo que quieren, ya se van, ya se trasnochan, ya no llegan, ya andan con los amigos, ya andan borrachos, ya andan en una novia, ya anda con otra, ya embarazó a otra y ya no hay modo. ¿Por qué? Pues porque nunca se preocuparon por ponerle realmente un límite, pero llega un momento en que las personas hacen lo que quieran, lo que se les da la gana. Y eso es lo que le está diciendo Cristo a Pedro. Cuando eras joven hacías lo que tú querías y no había quien te detuviera. Bueno, pues este amor, esta consagración a Cristo, o sea, dedicarnos a Él, es por medio de una fidelidad hasta el final, a pesar de nuestros intereses personales que tengamos. ¿Qué cosas son las primeras que hay en tu vida? ¿Las tuyas o las de Cristo? Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, las que te interesan, yo voy a hacer que se te añaden. Yo te las voy a añadir. Pero no queremos. No, yo quiero mejor trabajar para yo añadírmelas yo solo. Y entonces ponemos a Cristo. Al final, cambiamos el orden que la palabra del Señor nos da y no nos interesa lo que el Señor diga. Yo primero hago lo que quiero. Porque están mis intereses primero que los de Cristo. Y entonces, el Señor dice, ¿quieres hacerlo a tu modo? Hazlo. Yo te quiero facilitar las cosas, yo te quiero ayudar, yo te quiero bendecir. Quiero que primero en tu vida, las primeras cosas, lo más importante sea yo. Las cosas de mi obra, que yo después te voy a bendecir. Pero no, casi nadie quiere hacer, lo sabemos, pero casi nadie lo quiere hacer. Una fidelidad a pesar de nuestros intereses personales, pero es también una fidelidad al Señor al pasar el tiempo y al llegar las pruebas. Versículo 18, segunda parte, sigue diciendo, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Qué les parece? Llega un tiempo, cuando el tiempo pasa y llegan las pruebas, entonces allí Dios va doblegando nuestro orgullo. Ese orgullo que desde la juventud era indómito, el Señor lo va domando
Pasa el tiempo, nos vamos envejeciendo, nos va doliendo el cuerpo, nos vamos sintiendo mal, llegan las pruebas, llegan las enfermedades, se acerca la muerte. Y entonces Dios nos va doblegando. Y entonces ahora sí volteamos a ver al Señor. Ayúdame. Qué interesante, ¿verdad? Y Dios se vale de alguna manera para que le seamos fieles hasta el final. Se vale hasta de eso, de la decrepitud de la humanidad, de que nos vamos decayendo. De alguna o de otra forma, dice Cristo, me vas a ser fiel hasta el final. Por las buenas o por las malas, como diría un dicho, ¿verdad? Pero lo interesante, lo que Dios quiere es nuestro bienestar al final de cuentas. Porque dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él quiere al final de cuentas bendecirnos y no nos damos cuenta o no queremos, pero Él quiere hacerlo. Por eso es interesante de esta fidelidad al Señor al pasar el tiempo y al llegar las pruebas. Porque van a llegar, el tiempo está pasando y llegarán las pruebas, tarde que temprano. Es también una fidelidad al Señor para seguir su perfecto ejemplo. Vean lo que sigue diciendo el versículo 19, su segunda parte dice, y dicho esto añadió, sígueme. Y dicho esto añadió, sígueme. Estas palabras Cristo las dijo a Pedro, pero han sido conservadas para que se nos digan a cada uno. Cuando las lees o las escuchas, Dios te está hablando al corazón. Cuando tú las lees, Dios te está hablando a través de la Biblia. Cuando tú las escuchas, Dios te está hablando a través de la predicación. Y Dios te está diciendo, sígueme. Él quiere esa fidelidad para que sigas su perfecto ejemplo. Sígueme. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Lo seguirás? Él te está hablando al corazón. Tú sabes si lo oyes o no, pero tú también serás responsable de las consecuencias de haberlo oído o de haberlo desoído. Tú decides. Pero mira qué interesante lo que dice Marcos capítulo 13, por favor. Vamos a Marcos capítulo 13, porque aquí hay un pasaje muy importante. Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. La gente quiere la salvación, pero no quiere esforzarse. Quiere que Dios se la dé solo porque Él quiere, porque cree que se la merece. Porque dice, no, Dios me hizo, Dios no me va a condenar, ¿cómo es? Dios no es malo. No, pero es justo. Dios es amor, pero también es justicia. Y en su justicia quiere que tú perseveres hasta el fin para que seas salvo. Si no perseveras hasta el fin, no serás salvo. Puedes venir a la iglesia 10 años, 40 años, 50 años, 60, pero si al final ya no perseveras, te vas al infierno. Porque la perseverancia es hasta el final. Porque Él llegó hasta el final para salvarnos en la cruz. Porque Él llegó hasta el final de su obra redentora para salvarnos. Y ahora que ya nos ha dado la salvación y que la salvación está al alcance de todos, el que la acepta debe ser fiel hasta el final. Por eso dice la Biblia claramente, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y no es fácil, porque está diciendo claramente que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre. Que la gente no nos va a querer porque somos cristianos, que nos van a rechazar. Pero Él dice, persevera hasta el fin. Igual eso hicieron conmigo, no me quisieron, me condenaron, me crucificaron, pero yo lo hice por amor a ti. De manera que estamos diciendo claramente esta fidelidad hasta el fin. Por eso dice Apocalipsis 2:10, lo que decíamos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Volvamos ahí a Juan 21 para ver en tercer lugar. Hablaremos de esta entera consagración y esta es a la devoción espiritual. La devoción espiritual. La palabra devoción quiere decir fervor religioso. Sí, hermanos, hay que tener un fervor religioso por Cristo.
a la devoción espiritual. Y diríamos tres cosas de la devoción espiritual. Es la devoción espiritual para no poner la mirada en ninguna otra persona. Juan 21:20 dice: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ya, qué interesante. Una vez que el Señor llama a Pedro a ese amor autosacrificial, a la fidelidad hasta el final, ahora le está llamando a la devoción espiritual, a que sea fiel, a que sea fervoroso para Cristo. Pero esta devoción espiritual es para que no pongamos la mirada en ninguna otra persona. Yo de veras, hermanos, se lo voy a decir así, a veces estoy cansado de que aquí en la iglesia se me esté dando quejas de un hermano y de otro. Ay, hermano, es que el hermano, ay, es que el hermano, ay, es que allá. Y está bien que me las den porque tenemos que arreglarlas. Pero yo quisiera que la gente no viniera a ver a los hermanos, sino viniera a poner su mirada en Cristo solamente. Porque eso habla de una inmadurez espiritual. El día que a ti no te estorbe lo que el hermano haga, quiere decir que estás creciendo espiritualmente. Pero mientras lo que hagan los hermanos te sigue estorbando, es porque tú sigues fijándote en cada hermano, cómo viene, lo que hace, lo que no hace, si entra, si sale, si se sienta, si se viste, si no se viste. Deja de mirar a la gente. Pon tus ojos en Cristo. La devoción personal es para no poner la mirada en ninguna otra persona. Después de que Cristo lo restaura, después de que Cristo le pide fidelidad, Pedro se distrae y se pone a ver a Juan. Cristo le acababa de decir al final del versículo 19, y dicho esto añadió: sígueme. Y para seguir a Cristo tienes que mirar a Cristo y fijarte por dónde va para seguirlo exactamente a Él. Y Pedro, una vez que le acababan de decir eso, se voltea a ver a Juan. Se distrae. Parecía que no le había servido la reprensión. Parecía que había sido en vano. Y vuelve a distraerse, a mirar a Juan. La devoción espiritual es para eso, hermanos. No pongas la mirada en nadie que no sea Cristo, ni en el pastor siquiera. Tú debes venir aquí para tu compromiso personal con Cristo. Esta devoción espiritual es también para no preocuparnos por lo que Dios haga en otros creyentes. Ve lo que dice el versículo 21 y 22. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? ¿Qué te importa? Es lo que le está diciendo. Eso es un metiche. Yo sé lo que voy a hacer en la vida de él. Este es asunto mío, no tuyo. Y a veces estamos metiendo la nariz en la vida de otros. Oye, hermano, ¿y qué pasa? Hermano, pero ¿y los hermanos? ¿Qué les importa? Dice Cristo: ¿a ti qué te importa? Te estoy hablando a ti, no te distraigas. Con el otro yo me entenderé. Es lo que Cristo quiere decir. Y es lo que nos está diciendo en este momento. A cada uno. No nos distraigamos, hermanos, porque Satanás es lo que quiere. Que mires al hermano cómo viene mal vestido, que mires al hermano que está bostezando, que mires al hermano que llegó tarde, para que te distraigas y no atiendas a la voz del Señor. Cristo le acababa de hablar claro a Pedro. Y Pedro se distrae. Pedro se distrae al mirar a otra persona que es Juan, y Pedro se estaba preocupando por lo que Dios haría de Juan. A mí ya me dijiste cómo voy a morir. Le acababa de decir de qué manera iba a morir. Te llevará otro, extenderás tus manos y te llevarán a donde no quieras, dando a entender de qué muerte. La tradición dice que fue crucificado. Por eso habla de extender las manos, pero que Pedro pidió que se le crucificara de cabeza, pues no sintiéndose digno de morir igual que Cristo. Bueno, esa es tradición, pero sí le está dando a entender de qué manera iba a morir. Y entonces Pedro dice: caray, y a ver cómo va a morir, yo también quiero enterarme. ¿A ti qué te importa? Es lo que Cristo le dice. Y así es en la iglesia, hermanos.
¿Qué nos importa lo que Cristo va a hacer con otros? A cada quien le debe importar lo que Cristo quiere hacer con usted. Ocúpese en usted con su vida con Cristo. Ocúpese en su vida con Cristo. La devoción personal es además para no compararnos con la vida y ministerio de otros cristianos. Por eso el versículo 23 dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sí, lo que Cristo iba a hacer con Juan era asunto de Cristo con Juan. Lo que Cristo iba a hacer con Pedro era asunto de Pedro con Juan. Por eso yo le digo, lo que Cristo quiere hacer de usted es asunto de usted con Cristo, y olvídese de lo que va a hacer con el hermano de al lado. No se entrometa en la vida y en lo que Dios quiere hacer en la vida de otros. Preocúpese de lo que está haciendo en la suya. Preocúpese y ocúpese de que Cristo lo pueda hacer. No ponga barreras, no ponga tropiezo. Por eso el apóstol Pablo allá habla en 1 Corintios. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 15, por favor. Vea lo que dicen los versículos 57 y 58. 1 Corintios 15, 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es lo que cada uno debemos hacer. Saber que ya Cristo nos dio la victoria por medio de Cristo que resucitó, y que esa gran resurrección de Cristo hace que ahora nosotros debemos estar firmes, constantes. La firmeza es sin movernos de nuestra fe, la constancia es asistiendo, trabajando, y además eso debe dar como resultado el crecimiento en la obra del Señor. Y dice que siempre, y dice que algo que nos debe motivar es que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que todo lo que hagas por el Señor te lo premiará. Dios no se queda con nada. Él siempre va a bendecir lo que hagas en su nombre. Pero en cuarto y último lugar, y volvamos a Mateo 21, y hablaremos de la entera consagración, y esta es al testimonio personal. Al testimonio personal. Y hablando de este testimonio personal, es para poder predicar las cosas escritas en la palabra de Dios. Versículo 24, primera parte, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Bueno, en este caso Juan fue literalmente el que las vio y las escribió. Pero ahora que han estado, ahora que ya quedaron escritas, ahora nosotros, por medio del testimonio personal, podemos predicar las cosas escritas en la palabra de Dios y dar testimonio también de ellas por medio de nuestra vida. La gente va a creer lo que prediques si tú vives de acuerdo a lo que aquí está escrito. La gente creerá que lo que predicas con tu voz es verdad cuando lo respaldes con tu vida. El testimonio personal para poder predicar las cosas escritas en la palabra de Dios. También es el testimonio personal para poder demostrar la veracidad de la fe que profesamos. Versículo 24, segunda parte, dice: y sabemos que su testimonio es ¿qué? Verdadero. ¿Sí? De esta manera, tu testimonio personal puede demostrar que lo que tú crees y predicas es verdadero, porque lo vives, porque no solamente lo crees y lo hablas, sino que lo vives. Y ahí es cuando entonces la palabra de Dios cobra de veras autoridad en la vida de todos. Porque mucha gente puede decir, bueno, sí, es cierto lo que predicas, pero primero aplícalo a tu vida. Primero vívelo tú y luego enséñamelo a mí. El testimonio personal. ¿Qué más diremos de este? Por último, pues el testimonio personal para poder estimular nuestro compromiso
personal con Dios mediante las infinitas obras divinas. Vean lo que dice el versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Muchas cosas hizo Jesús, tantas que no cabrían, y cada día sigue haciendo muchas cosas el Señor en la vida de cada hijo suyo, en la vida de las personas, en la vida de las iglesias. Dios sigue obrando, sigue trabajando. Cristo dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y Él no deja de trabajar en bien de su obra. Y Él está haciendo grandes cosas por medio de las cuales nosotros podemos comprometernos en ese compromiso personal con Dios, y las obras que el Señor hace estimulan ese compromiso. Sabemos que Dios está trabajando y que todo lo que hagamos, como lo leímos, en la obra del Señor no es en vano, todo lo va a bendecir. Allá Juan 15 lo pone de una manera muy clara. Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 26 y 27. Juan 15, 26 y 27 dicen: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Sí? Estaba refiriéndose a los apóstoles que habían estado con Cristo desde el principio de su ministerio cuando los llamó. Pero eso aplica a nuestra vida también, porque estamos con Cristo desde el principio que nos salvó. Desde que nuestra vida principió con Cristo, hemos seguido caminando a su lado, no lo hemos dejado ni lo dejaremos, y seguiremos fiel, como dice, hasta la muerte. Y ese testimonio personal, Dios lo ha de bendecir para honra y gloria suya y bendición nuestra también y de su obra. Si ya le has entregado tu vida al Señor y has gozado de sus ricas y abundantes bendiciones, pero sabes que le has fallado haciendo menos de lo que Él te ha encomendado, recuerda lo que dice el Señor: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Recuerda que Dios siempre renueva las oportunidades para que le sirvamos, y hoy Él espera que consagres o reconsagres tu vida a su servicio, comprometiéndote con Él en el nombre del Señor Jesucristo. Y un pasaje de la Biblia dice lo siguiente: escucha. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esa última frase es para mí todavía difícil de comprender. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Piénsela bien. Dios es el que es digno de honra. Pero Él dice que si alguno sirve a Cristo, a su Hijo, con todo el amor, aquel que es digno de la honra, nos honrará. ¿Se había puesto a pensar en eso? Eso es impactante. Eso sobrepasa toda comprensión humana. Pero es la palabra de Dios y nos lo dice. Una frase dice: si te consagras por entero al Señor, experimentarás por completo el gozo mayor. Y yo quiero en esta hora, a los que ya somos cristianos, a los que ya le entregamos nuestra vida a Cristo un día, hacerles una invitación muy especial. Si tú estás seguro de que has cumplido todo lo que el Señor te mandó, acabamos de decir que eres un siervo inútil porque nada más eso has hecho.
Pero si sabes que ni siquiera has cumplido con lo que el Señor te mandó, yo te invito en el amor de Cristo a que en este día y en esta hora, confiando en la promesa del Señor de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, te reconsagres al Señor. Habrá alguien en esta iglesia, miembro de esta iglesia, cristiano, hijo del Señor, que quiera reconsagrar su vida al Señor. Póngase de pie para poder orar por usted. Esta es una promesa para reconsagrar nuestra vida al Señor. Voy a hacer esta oración. Si mientras hago esta oración hay alguien que quiera de veras también ponerse de pie demostrando delante del Señor ese deseo de reconsagrarse, hágalo. Voy a orar. Padre Santo, gracias por Cristo Jesús nuestro Salvador, que nos amó tanto, que cumplió la encomienda que tú le diste de llegar hasta el final para poder salvarnos. Te agradecemos ese grande amor sacrificial que Cristo tuvo, no escatimando las cosas celestiales, sino dejándolas para venir a morir por nosotros. Padre Celestial, gracias por el amor que nos has demostrado en tu Hijo amado Cristo Jesús. Te agradezco por esta iglesia y esta congregación, Señor. Tú sabes que lo imperfecto que somos, tú sabes lo débiles que somos y cómo a veces nos gana más la carnalidad que la espiritualidad. Pero queremos suplicarte en esta hora y en este momento que perdones el haberte fallado de distintas maneras, Señor, y que nos ayudes no solamente a ser siervos inútiles, haciendo únicamente lo que nos mandas, sino yendo más allá, tomado de tu mano, confiado en la promesa que el apóstol Pablo expresa cuando dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Danos la fortaleza, Señor, y el poder para ir más allá de lo que tú nos has mandado, para poder llegar un día delante de tu presencia, habiendo hecho más de lo que debíamos hacer. Bendice esta iglesia y a cada hermano que puesto de pie reconsagre en este día su vida delante de ti, reconociendo que te hemos fallado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a de hoy en adelante cumplir delante de ti como tú cumpliste delante del Padre para salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Dios los bendiga.